Bienvenidos a este espacio, donde la fe se renueva, la esperanza vuelve a nacer, y el amor de Dios se hace presente. Aquí compartimos la palabra viva y eterna del Señor, reflexiones que sanan el alma, restauran el espíritu y llenan el corazón de paz. Cada mensaje está pensado para edificar tu vida, fortalecer tu fe y recordarte que Dios nunca llega tarde. Abre tu corazón y prepárate para recibir lo que el Señor tiene para tu vida hoy. Con ustedes, el pastor Byron Ávila. Hablando de este tema, amados hermanos, de que la oración es el arma poderosa. La oración es antiinfierno. Quiero que usted lo observe muy claramente por medio de la palabra. Hoy quiero hablarte de este tema, de la oración que es antiinfierno. En Daniel capítulo 6, verso 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos, a quien estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Oiga bien lo que dice la Escritura. Pero Daniel, oiga bien, Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarlo, sino la hallamos contra él en relación con la ley y de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, oiga bien, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entonces entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Qué poderoso lo que dice la misma Escritura. No sé si usted lo está escuchando, pero la oración, amados hermanos, es antiinfierno. Usted mismo mira claramente lo que pasó con Daniel en Daniel capítulo 6, verso 1 en adelante. Daniel en ese entonces tenía 80 años. No estaba retirado, no estaba cansado, no estaba buscando comodidades. Está de rodillas. Mientras Babilonia cambiaba de reyes, sistemas y decretos, Daniel permanecía igual. El infierno se reorganiza, pero Daniel no altera su agenda de oración nunca. Aquí no vemos una oración decorativa, sino una oración
que provoca al infierno. Una oración que desata decretos. Una oración que hace temblar principados y potestades. La pregunta no es si Daniel oraba, sino qué tipo de oración era tan peligrosa que el infierno tuvo que sancionar contra Daniel, levantar sanciones contra Daniel en ese momento y contra esa oración. La oración verdadera no depende de las circunstancias en que se encuentre en su entorno, porque Daniel oraba 3 veces al día. Aunque había un edicto, un decreto firmado por un rey, él oraba constantemente. Daniel supo que el decreto estaba firmado, y no importa si el diablo levanta edicto, decreto, sentencia sobre tu vida, tú no abandones tu lugar de oración. Y Daniel no lo abandonó, no importando lo que sucediera, no importando lo que pasara. No fue ignorancia, fue conciencia. La oración de Daniel no fue una reacción emocional ni rebeldía política. Fue fidelidad espiritual, fidelidad al Dios Todopoderoso. El texto dice, como lo hacía antes, no cambió nada. Ni el rey lo pudo haber hecho cambiar, ni la ley, ni las amenazas de muerte lo hizo cambiar su lugar de oración. La oración auténtica no nace de la comodidad, sino de una profunda convicción. Aquí se revela una verdad esencial. La oración que sacude al infierno se muestra claramente y poderosamente en una disciplina constante, no en un impulso. Daniel no oró más fuerte ni menos, oró igual, no ajustó su fe a la presión cultural, jamás, ni se adaptó al sistema su fe. Hoy muchos oran cuando todo va mal, pero abandonan la oración cuando todo parece estable o cuando todo está bien. Daniel oraba cuando el imperio temblaba y cuando el imperio prosperaba, oraba Daniel. Así tenemos que orar nosotros cuando vuestra vida prospera y cuando vuestra vida tiembla. Porque dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 17, orar sin cesar. Dice el Salmo 55 verso 17, tarde y mañana y mediodía oraré. La oración persistente revela quién gobierna realmente. El decreto de Darío parecía absoluto, que nadie lo podía cambiar, según la ley de los medos y de Persa, que no puede ser abrogada. Pero hay una ley superior y es la ley divina de Dios. Daniel sabía que ningún decreto humano puede anular la soberanía divina de Dios. Cuando un hombre ora, cuando una mujer ora, no desafía al rey, reconoce al rey verdadero, el rey de reyes y señor de señores. El infierno siempre intenta legalizar el silencio espiritual. Hoy no siempre es con leones, pero sí con intimidación, con ridiculeces, presión social y comodidades religiosas. Cuando la oración desaparece, el trono de Dios es reemplazado por el trono del hombre. En Hechos 5:29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque dice Proverbios capítulo 21 verso 1, el corazón del rey está en la mano de Jehová. La oración sacude el infierno. Amados hermanos, hombres y mujeres de oración, levántense en oración, porque su oración sacude las tinieblas, su oración sacude el infierno. Es antiinfierno su oración, y los demonios tiemblan. El infierno, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. La oración que sacude el infierno nace en el aposento secreto. No deje de rogar al Señor, no deje de pedirle al Señor. Daniel
No buscó estrategias humanas. No convocó comités. No convocó ni reuniones de oración. No levantó ninguna encuesta. Simplemente se arrodilló. Toda la revelación que Daniel tenía provenía del secreto, del lugar secreto. Lo profundo se revela a quienes se postran, no a quienes se promocionan. Cuando Nabucodonosor tuvo sueños, la respuesta no vino del intelectualismo, sino de la intercesión que Daniel tenía. Daniel entendía algo que la iglesia moderna había olvidado. Y eso pasa con la iglesia moderna de estos tiempos. Ha olvidado que tiene un poder poderoso en la oración, porque es anti-infierno, anti-diablo, anti-demonios. La oración es poderosa. Y eso, amados hermanos, lo entendió claramente Daniel. Daniel entendía algo que la iglesia moderna ha olvidado en estos tiempos. La autoridad pública fluye de la intimidad privada. Porque Jeremías 33:3, no solo te lo sepas, sino hazlo, ejecútalo en tu vida espiritual. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Ejecuta Mateo 6:6 en tu vida espiritual. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, dice el Señor, que yo te voy a recompensar en público, dice vuestro Padre Celestial. La oración mantiene viva la voz de Dios en tiempos de decadencia. Israel estaba en su punto más bajo. No había cánticos, no habían alabanzas. En Daniel 2:20 en adelante, habían colgado sus arpas, pero Dios todavía hablaba, porque Daniel todavía oraba. Cuando el pueblo se calla, Dios busca un hombre. Cuando la nación se duerme, Dios despierta a un intercesor. Daniel podía leer los tiempos porque vivía postrado ante Dios. La iglesia no pierde relevancia cuando, amados hermanos, es perseguida. La iglesia pierde cuando deja de orar. La iglesia es el canal por el cual Dios revela lo que viene antes de que llegue. Aleluya. Porque dice Amós 3:7, no hará nada Jehová, el Señor, sin revelar su secreto. Dice el Salmo 25, verso 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La oración verdadera provoca oposición espiritual. No espere otra oposición. Va a venir oposición espiritual a la oración verdadera. Los príncipes no encontraron falta en Daniel, y Daniel oraba. Y lo que se levantó fue el mismo infierno para hacerle la vida imposible, excepto en su relación con Dios. Cuando el infierno no puede acusar tu conducta, atacará tu devoción, atacará tu comunión, atacará tu intimidad con Dios, atacará tu tiempo para que no ores. El secreto no fue contra la política de Daniel, fue contra su oración, porque ellos sabían que la oración de Daniel era poderosa. Aquí vemos algo profundo. El infierno no persigue iglesias entretenidas, persigue intercesoras, persigue iglesias que se doblan rodillas a interceder por los pecadores, por los perdidos, por las almas perdidas. Si nadie se opone a tu fe, tal vez no estás incomodando a nadie en el reino de las tinieblas. Estás viviendo una vida apática y vacía, una vida cómoda, no una vida de guerra. Porque cada uno de nosotros vivimos nuestras peleas diarias, pero las victorias las tenemos que ganar en el lugar, desde el lugar secreto, para que Dios nos recompense en público. Porque Efesios dice claramente, Efesios 6:12 dice claramente, no tenemos lucha contra carne y sangre. Porque dice 2 de Timoteo capítulo 3 verso 12 también, todos los que viven, todos los que quieren vivir
piadosamente padecerán persecución. Eso lo dice la Santa Escritura. La oración preserva la voz profética en medio del juicio. Se levantan las voces de los hombres de Dios que le dicen al pueblo: oren, conságrense, busquen la comunión con Dios, busquen la presencia del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Cuando apareció la escritura en la pared, nadie pudo leerla, excepto Daniel. Los astrólogos fallaron, los sabios callaron. El mundo siempre tendrá crisis que no puede interpretar. Cuando el juicio se acerca, el mundo no busca entretenimiento, busca respuesta. Y la respuesta es Cristo mundo. La respuesta es Cristo mundo. Solo Cristo salva. Él es la respuesta a tu vida. Él es la respuesta a tu alma. Él es la respuesta a tu corazón, a tu mente y a tu alma. La tragedia no es que el mundo no tenga respuesta, sino que muchas iglesias ya no las tienen. Sus oraciones han caído. Sin oración no hay discernimiento, y sin discernimiento no hay palabra profética en estos tiempos. Ezequiel 22:30: busqué entre ellos un hombre que hiciera vallado, y no encontró uno el Señor. Eso busca el Señor poderosamente cada día. Sale a contemplar la tierra, porque dice Isaías 21: guarda que hay de la noche. Así dice Isaías 21 del verso 11 al 12. La oración que sacude el infierno sostiene al pueblo en la hora final. Daniel sabía a quién buscar. Daniel sabía cómo salir del problema en que se encontraba. Daniel lo sabía muy bien, porque Daniel se encontró en la fosa de los leones. No fue el final de Daniel la fosa de los leones. Fue el escenario de la gloria de Dios. Daniel no fue librado porque evitó el conflicto, sino porque nunca abandonó la oración. El mismo Dios que cerró bocas de leones sigue sosteniendo a los que oran hoy. El mismo Dios que cerró la boca de los leones a Daniel, ese mismo Dios sigue sosteniendo a los que se mantienen en una vida de oración. Cuando el juicio avance, cuando los sistemas caigan, cuando la gente tiemble, más vale que haya Danieles de rodillas. La oración no evita las pruebas, pero garantiza la presencia de Dios dentro de ellas. El Salmo 91 verso 15 dice: me invocará y yo le responderé, dice el Señor. No te olvides de su palabra, porque dice Hebreos 4:16: acercaos, acérquense, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. La oración de Daniel no fue un hábito religioso. No fue un hábito religioso, fue un acto de guerra espiritual. Porque la oración es anti-infierno. Cuando usted ora, entiende que se detienen todos los planes del enemigo. Cuando un alma ora, hay más poder en la oración que en cualquier cosa que queramos hacer religiosamente. Fue un acto de guerra espiritual. No fue costumbre judaica. Fue una confrontación directa contra el infierno cuando Daniel oraba. Hoy Dios no busca multitudes impresionadas, sino intercesores postrados. Cuando llegue la escritura en la pared, solo los que oran sabrán leerla. La pregunta no es si la iglesia tiene programas, edificios o multitudes. La pregunta es: ¿queda alguien de rodilla hoy todavía en estos tiempos?
¿Queda alguien de rodillas dentro de las iglesias en estos tiempos cuando venga el juicio? Cuando venga la calamidad, ¿queda alguien todavía de rodillas? Un solo hombre que ora puede paralizar un imperio total. Un solo hombre que ora puede paralizar el infierno total. Daniel no era una multitud, no era un movimiento tampoco, no era una coalición, era un solo judío rodeado de medos y de persas, un solo hombre en una cultura pagana, un solo hombre en una estructura política hostil, un solo hombre que no tenía mayoría, pero tenía acceso al trono de la gracia. Dios siempre ha trabajado así. Cuando todo un pueblo se enfría, Dios busca uno que se levante. Nunca, no busca populares ni popularidad. Busca disponibilidad. No busca números, busca rendición. Daniel prueba que no se necesita una multitud para detener el infierno. Se necesita un intercesor que se pare en la brecha. Un hombre o una mujer de Dios que se pare a interceder por su familia, por sus hijos, por su situación que esté pasando. Porque segunda de Crónicas 16, verso 9 dice: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para Él. Jeremías 5:1 dice: buscad por sus plazas si halláis hombre, yo perdonaré a la ciudad. Dios busca todos los días una mujer y un hombre que esté de rodillas, que esté intercediendo. El decreto contra la oración revela el verdadero temor del infierno. En Babilonia había muchos dioses y muchas religiones. Nadie tenía problemas con eso. El problema no era la religión, el problema era la oración viva. Por eso el decreto no prohíbe adorar, prohíbe orar. Porque los enemigos que querían acabar con Daniel sabían que si le quitaban la oración a Daniel lo mataban. Pero a Daniel no le importó ir a una fosa de leones. El infierno no teme ritos, no teme protocolos, no teme nada de logística de una iglesia. Teme comunión con Dios. Eso es lo que tiembla el enemigo. Eso es lo que el enemigo no quiere ver. Hombres de Dios parados en los púlpitos, que saben orar, que saben manejar la palabra de Dios. Cuando prohíben la oración, revelan su miedo que ellos tienen. Los enemigos de Daniel, los sátrapas, los gobernadores, los oficiales. ¿Qué dice en el capítulo 6? El diablo sabe que un hombre de rodillas es más peligroso que 1000 hombres en actividades religiosas. Él lo sabe muy bien. Por eso el ataque siempre es al tiempo de devocional que tenemos con el Señor, al aposento secreto, a la intimidad con Dios. Por eso ese tiempo el diablo siempre busca robártelo. El tiempo de la oración el diablo busca robártelo. Cualquiera que demande petición sea echado en el foso, dice Daniel 6:7. Y Daniel no le importó, porque en Efesios 6:18 dice lo siguiente: orando en todo tiempo. Por eso el apóstol lo sabía muy claro y muy conciso. En tiempos de crisis la gente no quiere entretenimiento, quiere verdad. Darío y Belsasar dijeron lo mismo, con distintas palabras. He oído de ti que puedes disolver las dudas. Ellos dijeron las mismas palabras. Cuando la escritura aparece en la pared, nadie quiere
parodias. Nadie quiere mensajes azucarados. Nadie quiere ser entretenido. Quiere respuesta cuando aparecen las escrituras en las paredes. Y así Dios tiene que mandar sus escrituras en muchas iglesias, en esos púlpitos, en esas paredes de los púlpitos, para que vuelvan a la verdad, para que vuelvan a lo genuino. Porque el pueblo quiere verdad. El pueblo quiere palabra de Dios, voz de Dios que suenen en los púlpitos. Daniel sabía cómo orar. Quieren a alguien que haya estado con Dios. La gente cuando quiere respuesta quieren a alguien que haya estado con Dios. Quieren verdad, aunque duela, aunque confronte, aunque sacuda. Arrepiéntete, 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 dice el Señor. Vuélvete a mí, vuélvete al trono de la gracia. Daniel no aduló, no suavizó el mensaje, no ajustó la verdad al oído del rey. Dijo exactamente lo que Dios dijo. Y eso fue lo que el rey necesitaba oír. Y lo honraron por ello. En Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice en 2 Timoteo 4:13 en adelante: no sufrirán la sana doctrina. El Señor quiere hablar mucha verdad al pueblo de Dios escogido, a su niña de sus ojos. Pero la niña de sus ojos la han mantenido sucia en estos tiempos. Los hombres amadores de sí mismos en los altares. La gran mentira moderna cree que el mundo no quiere confrontación. Es la mentira moderna, que no confronten nada, que no le digan nada. Dios lo va a cambiar. No, Dios tiene que hablar. Si Dios le hablaba a los reyes y no titubeaba Dios para manifestarse a los reyes y para poner a sus profetas para que le dijera algo a los reyes, ¿quiénes somos nosotros para que no levante Dios un hombre de Dios en los púlpitos y vengan esas letras y vengan esas manos y vengan esas letras a las paredes de los púlpitos y hayan hombres de Dios en las bancas que oran, que ayunan, que interceden? Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y que hablen lo que Dios quiere hablar y lo que Dios dijo. La gran mentira moderna cree que el mundo no quiere confrontación. Nos dicen que no se predique del pecado. Nos dicen que no prediquemos contra el pecado. Nos dicen que no confrontemos a nadie. Nos dicen que no hay que agradar. Nos dicen que hay que agradarlos. Nos dicen que no confrontemos. Nos dicen que el mensaje de salvación no es importante. El mensaje de salvación es lo más importante que hay en estos tiempos. Muchas almas se están perdiendo porque les están acomodando. Eso solo funciona en tiempos de prosperidad. Nada de eso funciona cuando el juicio se acerca. Cuando le queremos acomodar las cosas a los pueblos, a las naciones, al pueblo de Dios. Y cuando venga el juicio, ¿qué palabra vas a tener cuando venga el juicio? Cuando se acerque el juicio, cuando las familias se rompen, cuando los hijos se pierden, cuando el dinero falla, cuando las naciones tiemblan, cuando la gente clama por verdad. Daniel, porque no van a tener hambre de pan ni de agua, sino de palabra de Dios. El pueblo se va a levantar con una hambre feroz, que vas a querer escuchar lo que Dios dijo, no lo que el hombre dice, con su intelecto, con su retórica humana. Aleluya. Daniel no preguntó qué querían oír. Sabía lo que necesitaban oír, porque venía del aposento secreto. Y esa verdad predicaba y era predicada con una unción poderosa de parte de Daniel. Amor y gracia transforma vidas por medio de la voz de Dios, no de la voz de los hombres. Mejor es reprensión,
manifiesta que amor oculto, dice Proverbios 27:5. En Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Un hombre que ora es un azote del infierno. Una mujer que ora es un azote del infierno. Tiemblan los demonios, tiembla el diablo cuando un hombre y una mujer de oración oran. Cuando no pudieron encontrar pecado en Daniel, buscaron silenciarlo. No hallaron adulterio, codicia, orgullo ni ambición. Entonces atacaron su vida de oración, porque Satanás sabe algo. Si no puede contaminarte, intentará distraerte siempre. Aquí nace una de las conspiraciones más peligrosas del infierno. Las conspiraciones de la interrupción en tu oración. El infierno siempre va a buscar interrumpirte, interrupciones en tu oración, hacerte tan ocupado que ya no ores, tan lleno de responsabilidades dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, que ya no escuches a Dios. Tan activo que pierdas y que piedras te ponga el diablo para distraerte y para hacerte tropezar en tu vida de oración. Y tan activo en el mover de la iglesia que no tengas tiempo ya para orar en comunión con Dios y pierdas la intimidad. Por eso Lucas 10:41 en adelante dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás. En Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, se fue a un lugar desierto y ahí oraba al Señor Jesús. La ocupación espiritual es una enfermedad mortal al final. Las actividades sin oración anestesian la conciencia del alma, anestesian la conciencia del creyente, hacen que el creyente se sienta productivo mientras se vuelve espiritualmente débil. Eso es lo que produce esas actividades. Es una enfermedad mortal al final. El hombre ocupado ya no se examina, ya no se mira en el espejo de la palabra, ya no se quebranta delante de Dios. Daniel discernió este ataque y rehusó ceder su tiempo de oración. Por eso oraba en la mañana, oraba en la mediodía, oraba en la tarde. Él no negoció su tiempo, aún sabiendo que lo llevarían al foso de los leones. Prefirió la boca de los leones antes que un corazón seco, antes que una vida débil espiritualmente. Aleluya. Porque dice el Salmo 46 verso 10: estad quieto y conoced que yo soy Dios. Dice Oseas 10:12, el Señor nos recuerda en su palabra: sembrad para vosotros en justicia y en tiempo. Y es tiempo de buscar a Dios. Y es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios y arrepentirnos y decirle: Señor, quebrántame para sentir, Señor, tu presencia en ese lugar secreto de oración. Padre bendito, Dios busca a mujeres y hombres intercesoras. Dios los busca. Dios busca intercesores antes del juicio, porque la iglesia ha estado dormida. La iglesia se ha estado activando con las actividades del mundo y no en la actividad del lugar secreto. Antes del juicio, Dios siempre busca a alguien que se oponga en la brecha. Lo hizo en Jerusalén, lo hizo en Ezequiel, lo hizo en Daniel y lo puede hacer ahora. Y lo puede estar haciendo en este lugar. El Señor lo puede estar haciendo en este mismo momento. Dios dijo: busca un hombre. Busque un hombre. Buscad un hombre en las plazas. Busqué un hombre y no lo hallé, dijo el Señor. Que esa no sea la sentencia sobre nuestra generación. Que no sea esta una iglesia llena de actividades.
Que no seas un alma llena de actividades, pero vacía de intercesión. Que Dios, amados hermanos, levante el culto de oración más poderoso en cada iglesia. Porque es el más descuidado, el que nadie va, el que nadie visita. Porque no hay emoción, solo hay lágrimas y gemidos y clamor a Dios. Está vacío, solo te recibe el hermano de la entrada de la puerta y está vacía la iglesia. Son pocos los que pagan el precio de la intercesión. Que Dios no pase por estas casas, que Dios no pase por las iglesias buscando hombres y mujeres de oración y no se encuentren en estos tiempos. Aleluya, aleluya. Porque Ezequiel nos dice: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y no encontré, dice el Señor. No os calléis, dice Isaías 62, verso 6 en adelante, hasta que se establezca a Jerusalén. Un solo hombre de 80 años como Daniel hizo temblar el infierno, cerró los hocicos de los leones. No era la carne, amados hermanos, no era la postura ni la posición económica, no es nada, ni tus diezmos ni tus ofrendas, es la oración ferviente delante del infierno, porque el infierno tiembla. Aleluya. Un solo hombre de 80 años de rodillas sacudió el infierno, no con ruido, no con popularidad, no es popular, no con estrategias humanas, sino con oración. La pregunta sigue al aire: ¿encontrará Dios a alguien cuando Él vuelva a buscar? ¿Habrá todavía hombres y mujeres que prefieran el aposento secreto antes que toda comodidad pública? Dios busca buscadores, no espectadores. Y tú, espectador, tú tienes que cambiar esa vida a ser un buscador y una buscadora de la presencia de Dios. Dios no recorre la tierra buscando talentos, elocuencias o carisma. Busca corazones que lo busquen. Cuando Dios encontró a Daniel, lo halló con la palabra de Dios en sus manos y en su corazón. No era un hombre de opiniones, era un hombre de escritura también. En Daniel capítulo 9 tú lo puedes ver. Lo encontramos con el rollo abierto, leyendo, escudriñando, comparando tiempos, descubriendo que el cautiverio estaba llegando a su fin. Y Daniel entendió algo fundamental: Dios habla por su palabra antes de moverse con poder. Antes de moverse con poder, Dios habla en su palabra. Dios habla en su palabra, aleluya. Dios sigue recorriendo iglesias, estudios pastorales, hogares. Dios sigue recorriéndolos, buscando a alguien que lea la palabra, no por obligación, sino porque algo arde en su interior al ver la condición de la nación, la condición de su familia, la condición de las iglesias y la condición de su congregación. Porque Daniel dice: yo, Daniel, entendí en los libros. Porque dice el Salmo 119, verso 105: lámpara es a mis pies tu palabra. Nadie puede discernir los tiempos sin encerrarse en la palabra. No se puede leer las historias correctamente sin leer primero la escritura.
Daniel entendió los tiempos porque vivía encerrado con Dios. No sabía solo lo que estaba pasando, sabía por qué estaba pasando. Así se forma un hombre o una mujer de oración. No solo porque la fe viene por el oír la palabra, sino porque el Espíritu Santo despierta un espíritu de intercesión en aquellos que permanecen en la palabra viva. Daniel no era un superhombre, era como tú y yo, simples mortales. Tenía pasiones, luchas y debilidades, pero tenía una diferencia: volvía su rostro al Señor para buscarle. Porque la fe es por el oír, dice Romanos 10:17. Y dice Daniel en el capítulo 9, en el verso 3: volví mi rostro al Señor Dios para buscarle. El verdadero intercesor se identifica con la condición del pueblo. Daniel no señaló con el dedo, no gritó desde un podio o desde un púlpito. Se identificó con el pecado del pueblo. Dijo: hemos pecado. Todos somos pecadores en un púlpito también en estos tiempos. El que te predica también es pecador igual que tú. Somos pecadores. Somos pecadores y hemos pecado, Señor. Perdónanos, Padre eterno de gloria. Nosotros hemos apartado. Nosotros nos hemos apartado muchas veces. A nosotros pertenece la confusión, dice ahí la palabra, porque nos hemos apartado de ti, Señor. Y a nosotros nos pertenece la confusión. El hombre que ora sacude el infierno. Es aquel a quien Dios le revela verdaderamente condición de su iglesia. Y ese hombre se humilla, llora y se identifica con ella. Daniel entendió claramente esto, amado hermano, iglesia de Dios, que Dios estaba listo para restaurar, pero el pueblo no estaba listo para recibir. Dios está llamando a los hombres de Dios en estos tiempos que se humillen. No traten de humillar a la iglesia con su elocuencia, ni con sus retóricas, ni con su sabiduría carnal. Humíllate tú primero, hombre de Dios, que predicas la palabra, y luego el pueblo se humillará, porque Dios está preparado para restaurar, y el pueblo tiene que estar listo para recibir. Tiene que haber lloro en esos cuernos del altar para humillarse delante de Dios, para identificarse con la presencia del Espíritu Santo. Prosperidad, comodidad, contaminación moral, familiares desintegradas, familias desintegradas, corazones endurecidos. Todo esto Daniel lo miró en el capítulo 9. Dios quería bendecir a la nación, pero el corazón del pueblo estaba muy lejos. Había mucho adulterio, mucha fornicación, mucho desenfreno había en ese entorno, y Daniel les hablaba, pero ellos no entendían. Y Daniel, ¿qué hizo? Se volvió al trono de misericordia. Se volvió a pedirle al Señor: Dios, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Dios, perdónanos, perdónanos, Padre. Porque si tomamos más en serio este versículo de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, si miramos como dice: si se humillara mi pueblo, si se humillara mi pueblo, solo invocan a Dios, pero no se quieren humillar, dice el Señor. Solo me invocan y no quieren humillarse delante de mí. Solo quieren confusión,
no quieren restauración, no quieren restauración, no están listos para ser restaurados, dice el Señor. Una mente contaminada no puede sostener una vida de oración. Cuando la mente se llena del espíritu de Babilonia o del espíritu de Egipto, la oración se apaga. Por eso Daniel clamaba y clamaba y clamaba. No por condenar, sino por restaurar al pueblo de Israel. Vio que el pueblo había perdido la sensibilidad espiritual. Así hay muchos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que han perdido su sensibilidad al Espíritu Santo. Desprecian la convicción del Espíritu Santo de Dios. El enemigo sabe que si logra saturar la mente del hombre, la mente del alma, mata el hambre por Dios. Y cuando se pierde el hambre, se pierde la oración, se pierde la palabra y se pierde la unción. Por eso hoy vemos corazones endurecidos, incluso en la iglesia, incluso en los altares. Corazones endurecidos. Personas que pueden sentarse bajo una unción real y permanecer indiferentes al mismo tiempo. No es falta de poder de Dios, es una conciencia saturada que tiene el enemigo. Por eso, intercesor, no dejes de orar por las almas perdidas, para que sus corazones sean cambiados a corazones de carne. Porque dice el Señor en su palabra, en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón. Dice en Romanos 12, verso 2, te recuerda el Señor, no os conforméis a este siglo. El clamor del intercesor, Señor, dile al Señor, Señor, quiero ser parte de esa intercesión. Porque el clamor del intercesor tiene que ser ese. Porque el intercesor siempre, el que es intercesor, el diablo busca la manera como humillar, busca la manera como afligirte. Y vienes a decir, no quiero ser parte de esto. Para que abandones tu lugar secreto. Pero el verdadero intercesor le dice, Señor, no quiero ser parte de Babilonia, no quiero ser parte de Egipto. Aquí es donde nace la oración que sacude al infierno. Por eso una oración anti-infierno es hoy que se tiene que levantar en tu vida, intercesor, intercesora. No nace del enojo, nace del quebrantamiento. Es el clamor de alguien que dice, Dios, no quiero ser arrastrado por esta generación. No quiero que mis ojos se contaminen. No quiero perder tu presencia aunque pierda todo. No quiero perder tu presencia. Daniel decidió orar aunque nadie más orara. Leer la palabra aunque otros la ignoraban. Buscar a Dios aunque el sistema entero se opusiera. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, dice el Salmo 51, verso 10. Porque dice Josué 24:15, ¿dónde están estas familias? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Nos queda muy grande. Nos queda muy grande y tenemos que recuperar esa intimidad con Dios. Tenemos que recuperar esa oración de antiinfierno para que no venga a producir destrucción los demonios y las hordas de los demonios sobre las iglesias, sobre el pueblo de Dios. No resistas la convicción que el Espíritu Santo te está hablando hoy. No resistas la convicción que el Espíritu Santo te está llamando hoy.
No resista la convicción que el Espíritu Santo te está hablando. La convicción no la produce un hombre, la produce el Espíritu Santo si te ha hablado. Resistirle es peligroso. Apagarla es mortal. Cuando Dios señala algo es porque quiere sanarlo, restaurarlo y limpiarlo. La gente que retrocede muchas veces ni siquiera lo nota. Se vuelve insensible, ocupado, cómodo amados hermanos, pero Dios en su misericordia sigue llamando, sigue llamando, sigue llamando. Esto no es un momento para justificarse, amada iglesia, amado hermano. Es un momento para acercarse, para decir: Señor, perdona mis pecados. Devuélveme al lugar de oración, a la intercesión. No me dejes alejarme de tu palabra, Señor. Si oyeres hoy su voz, dice el Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Si vuestros pecados fueran como la grana, Señor te los va a perdonar, iglesia. Restáuranos, Señor, y límpianos, Padre, como la iglesia tuya que somos. Señor Jesús, dile: Señor Jesús, te necesito. Perdona por mi descuido y descuidarte, Señor. Hoy nos arrepentimos y me arrepiento. Llévame de regreso al lugar de oración. Límpiame con tu sangre preciosa. Dame ojos limpios y un corazón puro. No permitas que me conforme a esta generación. Dame poder por tu Espíritu Santo hoy, Señor, en este momento, para buscar tu rostro nuevamente. Por fe recibimos tu perdón, Señor. Por fe somos libres. Por fe nos volvemos a ti, Padre amado. La sangre de Jesucristo nos limpia. Vuélvenos el gozo de tu salvación, Señor. Señor, ama a tu iglesia en estos tiempos. Señor, ama a su iglesia en estos tiempos. La ama demasiado como para dejarla dormida y dejarla morir. Por eso llama, por eso confronta, por eso despierta. La pregunta final no es si Dios quiere avivar. La pregunta es si encontrará a alguien que ora hoy, esta noche. A alguien que ora hoy para que las oraciones de antiinfierno se levanten. Y no haya desolación en las familias, no haya desolación en los corazones. Aleluya. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. La pregunta es final. No es si Dios quiere avivar. La pregunta es clara, amado amigo, amado hermano. Es si encontrará a alguien que ora el Señor. Es si Dios encontrará a alguien que ora hoy, haciendo esa oración de antiinfierno en el nombre de Jesús. Amén.